Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Acompáñenos a nuestras reuniones los días miércoles, culto de oración, 7 de la noche. Viernes, culto de enseñanza, 7 de la noche. Domingos, escuela dominical, 9 de la mañana y culto evangelístico, 5 de la tarde. Síguenos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Cristo es el objeto de nuestra fe y su obra es el fundamento de nuestra salvación. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 9, el apóstol Pablo hace una afirmación que cambió nuestra vida. Él dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Jesús, amados hermanos y hermanas, es descrito en el libro de Apocalipsis como el testigo fiel, como el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes en la tierra. Por su gracia y solo por su gracia, y según su propósito eterno, Cristo nos salvó. Y no nos salvó de un día para otro, sino desde antes de los tiempos de los siglos. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque nos amó. Que seamos salvos hoy es algo que Dios decidió en su sola potestad desde antes de los tiempos de los siglos. El que Dios haya hecho esta obra de misericordia sobre nosotros habla de un Dios que pensó con todo detalle en nosotros aún desde antes de crearnos, porque nos amó, no solo nos creó, que es un gran regalo, por cierto, que Dios le haya creado y que le haya dado la vida. Pero aparte de esto, Dios también determinó su destino eterno desde antes que existiéramos sobre esta tierra. Amados hermanos, no somos salvos como una mera casualidad del destino. No somos salvos como una obra de último momento o por la indulgencia ganada por favores de hombres. Que Dios le hubiera salvado es una obra que inició en la eternidad pasada. Que Dios nos amó habla de un plan de redención desde antes que todas las cosas fueran, y que tiene el propósito de salvarnos, de hacernos santos, sin manchas delante de Él. En Efesios capítulo 1, verso 4, el apóstol Pablo reafirma este postulado teológico: según nos escogió. No es cierto que usted andaba desesperado y fue a buscar y halló a Dios. No, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Fue Dios desde antes de decir sea la luz. Fue Dios desde antes que fuera el cielo y la tierra, antes que existiera un ser angelical, antes que existiera Adán y Eva, antes que existiera cualquier cosa creada. Él nos escogió en Él. Fue su voluntad, fue su deseo, fue su obra que nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Y hay un propósito en todo lo que Dios hace. Que Él nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo, lo aclara el apóstol Pablo en este mismo verso de Efesios 1:4, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Así que no solo nos crea, sino que cuando le creó a usted, Él lo creó con un propósito: para que usted un día fuera santo, esto es, apartado, separado del mundo y consagrado a Dios, sin mancha delante de Él. Entendiendo que todo, amados hermanos, es de Cristo, como está escrito en Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos
y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo fue creado por medio de Cristo. Todo fue creado por Él y para Él. Y esto fue pensado por Dios Padre desde antes que todo existiera. ¿Por qué usted hoy es salvo? La respuesta es por el amor de Dios. El Padre ama a su Hijo con amor eterno. Como fue registrado en 2 ocasiones, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el objeto de su amor. Mateo 3:17, cuando Jesús se bautizaba, dice que hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tiempo después, cuando Jesús ya estaba desarrollando su ministerio terrenal, otra vez en el monte de la transfiguración, en Mateo 17:5 se registra que mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Aquí vemos el amor del Padre por su Hijo. No es un amor fingido, es un amor real, es un amor perfecto y es un amor eterno el que le tiene el Padre a su Hijo Jesucristo. Por amor a su Hijo, Dios el Padre preparó un plan, y ese plan contemplaba un regalo como muestra de su amor infinito. Era su plan, y es su plan, que un grupo de ángeles, luego de ser creados, se corrompieran y cayeran, y que ese grupo de ángeles caídos, liderados por Satanás, un día tentara a su creación más preciada, a esa creación que Él había hecho a su imagen, conforme a su semejanza, esto es, al hombre. Era su plan que el hombre fuese tentado y que pecara, pero por su amor eterno, en su plan eterno, Dios determinó que no dejaría para siempre caído al justo, que no dejaría para siempre a su creación preciada perderse, y que de la gran multitud de hombres y mujeres que Él creó, redimiría un grupo a los cuales salvaría, a los cuales llamaría su pueblo santo y escogido. Y la obra por medio de la cual Él salvaría ese grupo de santos es la obra de la cruz. ¿Y para qué salvarnos? Para entregarnos a cada uno de nosotros como un regalo a su Hijo amado, en quien Él tiene complacencia. En Juan 17:6, mientras el Señor oraba la noche que fue entregado, dijo el Señor Jesucristo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Éramos propiedad del Padre, pero el Padre que creó le dijo a su Hijo: son míos, ahora ustedes son de mi Hijo. Eran tuyos y me los diste. Como le fue revelado al apóstol Juan en Apocalipsis, que hoy existamos y que seamos salvos es un don de Dios, y se debe a que Cristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, nos amó. Y nos amó desde antes del inicio de los tiempos. Es lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 5, verso que hemos tomado esta noche como estudio. Y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó.
Cuando usted observa el tiempo que utiliza el apóstol Juan, él conjuga el verbo amar y lo conjuga en pasado. Nos amó. Jesús nos amó. Esto apunta hacia atrás, hacia un tiempo y a un lugar particular en el cual usted y yo no existíamos. Cuando usted aún no había nacido, ya Cristo le amó. Jesús nos amó. Y eso también apunta hacia atrás, hacia la cruz. Así Cristo nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y su amor fue manifiesto a los hombres cuando se encarnó despojándose de su deidad y murió en la cruz en nuestro lugar porque nos amó. Por esta razón, nadie puede decir que busqué al Señor y tan pronto escuché su voz, yo lo amé. En Primera de Juan se nos enseña, capítulo 4, verso 19, no le amamos a Él porque Él nos amó primero. Fue Dios quien nos amó primero y habiéndonos amado, nos salvó. En 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó. Fue Él quien nos salvó. Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Así que tanto el amor proviene de Dios, como la salvación es una obra de Dios. Y no nos amó hoy, no nos amó el día en el cual nosotros decidimos aceptar. No. Él nos amó y Él nos salvó. Vea usted el orden. Primero nos ama y después nos salva. Esta es la razón, iglesia, por la cual cada creyente debe estar seguro del amor de Dios, porque su amor nos ha salvado. Al determinar el amor de Dios, no basta en nuestras circunstancias con decir, es que Dios no me ama porque me permite estas pruebas. Cuando usted esté en medio de una aflicción, no mida el amor de Dios por la circunstancia del tiempo presente. Pero esas circunstancias son pasajeras. Pero el amor de Dios es eterno. El amor de Dios trasciende las dificultades, trasciende todo dolor y sufrimiento presente. Y recuerde cuando esté en medio del sufrimiento y de la prueba, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La realidad de que Dios te ama es una realidad que viene desde el pasado. Él te ama hoy porque te amó desde antes. Y no es cuestión intrascendente, no es cuestión de temporalidad. Él nos amó desde antes que sus ojos vieran la luz de su creación. Ya Él te había amado. Aun cuando estabas en el vientre de tu madre, ya Dios te había amado. Todos recordamos la historia de Jacob y Esaú. Él amó a Jacob aun cuando estaba en el vientre. No había nacido, no había hecho nada, ningún mérito para merecerlo, pero aún estando en el vientre, Él amó. El amor de Dios no solo se queda en palabras. El amor de Dios, su amor con que nos amó, no solo se queda en expresiones de afecto. ¿Cuántas personas conoce usted que dicen, ay, yo lo amo? ¿Cuántos hombres no abrazan a sus esposas y le dicen, mi amor, yo te amo? Pero cuando salen fuera de la puerta de su casa, encuentran cualquier mujer y se olvidan de su esposa. En verdad, nunca la amaron. Ay, yo amo a mis hijos. Es que mis hijos son lo más importante para mí. Yo sin ellos muero. Pero cuando tiene solo una oportunidad de ser infiel a su esposa e irse con una mujer de la calle, lo hacen sin medir las consecuencias, sin medir que si su esposa se entera, el hogar se puede destruir.
Y si se destruye el hogar, sus hijos van a sufrir. ¿Y dónde queda el supuesto amor que tenía por esos hijos? ¡Mentiras! El amor de Dios no es solo una palabra, sino que Dios lo manifestó al enviar a su Hijo unigénito, a su amado, como nuestro Salvador. Cuando el hombre pecó contra Dios, cuando el hombre fue destituido de su presencia en huerto de Edén, cuando solo le esperaba al hombre una horrenda expectación de juicio y condenación, Dios, por su amor con que nos amó, manifestó su misericordia y dio una promesa de redención. En Génesis capítulo 3, y acompáñeme allí por favor. Verso 15. El Señor da una promesa y dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Allí prometió el enviar a su Hijo, al Mesías, para que venciera, para que aplastara la cabeza de la serpiente, esto es, a Satanás. Pero Dios, que nos amó, manifestó su misericordia y nos dio vida eterna a través del enviar su Hijo Jesucristo. En Efesios capítulo 2 versos 4 y 5 se nos recuerda: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Primera de Juan capítulo 4 verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El costo de que usted y yo hoy seamos salvos fue la vida del Hijo de Dios. En Romanos capítulo 5 verso 8 se nos enseña: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Recuerde las palabras del Señor Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. ¿Y cómo conocemos que Dios nos ama? Por su fruto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por usted. Antes de haber aceptado a Cristo, usted había deshonrado a Dios. Todos hemos pecado, mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amados hermanos, la obra de Jesús en la cruz es la prueba perfecta de que Dios nos amó desde antes que los tiempos fuesen. Pero el Señor, Él dio la máxima prueba de amor. Y está registrado en Juan capítulo 3, versos 16 y 17, un verso muy conocido. Porque de tal manera, no de cualquier manera, de tal, es superlativo, es lo más grande, de tal, no tiene cómo medirse, no hay comparación. En el griego original es como si usted dijera: no hay manera de medirlo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Todos practicamos múltiples pecados. Merecíamos la muerte justamente. Merecíamos ir al infierno con justicia, lo merecíamos.
Pero ¿qué hizo el Padre? Envió a su Hijo inocente. Dio la máxima prueba de su amor por nosotros. Cristo fue la obra expiatoria que se entregó en la cruz. Y con su muerte terrible, porque morir por crucifixión es algo terrible, doloroso, agónico, tomó nuestro lugar voluntariamente. A Él nadie le quitó la vida, sino que voluntariamente se entregó por usted el pecador, por usted el transgresor, por usted y por mí, quienes habíamos deshonrado a Dios de todas las maneras posibles. En Efesios capítulo 5, verso 2, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Su amor fue eterno como el amor del Padre, y lo llevó a despojarse de su deidad, hacerse un hombre de carne y hueso, y estando en condición de hombre, tomó el lugar de un siervo para morir en la cruz rodeado de malhechores. Así que cuando hablamos del amor de Cristo, hablamos hacia ese amor que fue aún antes de descender a esta tierra. Él nos amó y miramos hacia el pasado. Y cuando usted mira la obra de la cruz, puede estar seguro de que Cristo nos amó con amor eterno. Lamentablemente, amados hermanos, el amor de Cristo con nosotros y por esta tierra contrasta con el amor de muchos creyentes que dicen amar a Jesús. Es que yo amo a Jesús. Y escuchan una canción y usted los ve llorar por Jesús. Pero cuando llega la aflicción, cuando llega la prueba, cuando llega el dolor, muchos creyentes entonces dudan del amor de Jesús hacia ellos. Ante cualquier dificultad de poca monta, se alejan de la iglesia. Es que no vuelvo más a la iglesia, porque cuando yo no iba a la iglesia me iba mejor. Eso Dios no me ama, ¿yo para qué voy para allá? Algunos se molestan cuando la palabra que es predicada no les aplaude su pecado. Muchos que dicen amar a Cristo lo abandonan. Y de paso abandonan a sus hermanos en la congregación. No agradecen la salvación tan grande que recibieron por gracia. Muchos solo miran sus circunstancias presentes. En forma egoísta, impíamente miden el amor de Dios por sus tribulaciones pasajeras. Mas cuando usted esté en medio de la aflicción, no dude del amor de Dios. No dude del amor de Cristo. Cuando usted sienta alguna duda por su situación presente, yo le aconsejo que vuelva sus ojos atrás, que mire hacia el pasado, hacia la cruz, y recuerde el costo de la salvación que Dios le ha dado, y resuelva su asunto de una buena vez y por todas acerca de su duda sobre el amor de Cristo. Cristo hizo el máximo sacrificio, porque no hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Al que nos amó, al que se entregó por nosotros. Y entendiendo que Cristo nos amó con amor eterno, lo siguiente que presenta el apóstol Juan es el resultado del amor de Cristo por nosotros. Y el primer resultado del amor de Cristo por nosotros es que produjo perdón de pecados, Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto es lo que sucedió, amados hermanos, cuando Jesús nos amó en la cruz. Cuando Él le amó a usted estando en la cruz, aún sin conocerle, Él lavó
y Él lo limpió profundamente. La mancha de pecado que cubría su alma y su cuerpo fue quitada para que usted estuviera verdaderamente limpio delante del Señor, para que usted hoy se pueda presentar sin ninguna mancha de pecado ante Dios. El Hijo de Dios tuvo que morir y con su sangre tuvo que limpiar su pecado, su mancha. El pecado, amados hermanos, es la mayor de las calamidades para la humanidad, porque el pecado no solo afecta al cuerpo, sino que mancha y arruina el alma. Y además de esto, el pecado mata el espíritu y rompe toda posibilidad de comunión del hombre con Dios. Sí, el pecado te mata, porque la paga del pecado es muerte. Así está escrito. Pero usted y yo hoy hemos sido lavados de nuestro pecado y hemos sido limpiados de toda maldad. Pero hay un problema, iglesia. A diferencia del mundo perdido y del mundo condenado, el mundo perdido y condenado no alcanzó, no recibió la gracia. Pero usted y yo, por la gracia de Dios y por la obra de la cruz, somos limpios de pecado porque Él nos lavó. Hoy usted y yo podemos estar en pie ante Dios, y no lo hacemos con temor para ser juzgados, sino para ser amados. No podemos olvidar que un día no podíamos tener comunión con Dios, no podíamos acercarnos a Él. Pero hoy podemos pararnos ante Dios en oración, no con el terror que sienten los condenados y perdidos, sino con la gracia y la gratitud de estar limpios de las manchas más profundas que el pecado había impregnado en nuestras almas. Y hoy podemos proclamar Romanos 8:1: y ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esta es la importancia de la obra de la cruz, nuestra redención. Redención que anuló los pecados que nos eran contrarios. Todas las pruebas que tenía el maligno, que nos acusaban, con la obra de Cristo en la cruz fueron anuladas. Colosenses 2:14 nos recuerdan, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Así, todos sus pecados, como los pecados de todos los hombres, han sido registrados. Pero el día que Cristo los salvó, porque lo amó, ese día esos anaqueles que estaban llenos con el registro de todos sus pecados fueron anulados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, sí, contra nosotros, porque sí éramos culpables, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Sus culpas, no sé cuán grandes hayan sido sus pecados, no sé cuán profundo haya usted ofendido a Dios, pero yo le puedo asegurar esta noche por la palabra que sus culpas quedaron clavadas en la cruz. Y esa cruz aleja al pecador del juicio y lo reconcilia con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de la obra de la cruz y por medio de la sangre de Cristo. Usted hoy puede presentarse delante de Dios como justo. En primera de Juan 1:9 dice el apóstol: si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que cuando la obra de Cristo opera en una vida, toda mancha es quitada, toda mancha es lavada, y el agente que hace posible que la mancha se quite y desaparezca para siempre es la sangre del Hijo de Dios. Fue la sangre del Cordero sin mancha, del Cordero que fue inmolado, la única que pudo borrar para siempre nuestro pecado y nuestra culpa ante Dios. Y hoy esa misma sangre lo ha emblanquecido y sus ropas espirituales están sin ninguna mancha. Usted hoy viste inmaculado ante Dios. Nunca permita que la culpa del pasado vuelva a su vida. Nunca acepte que una persona que se encuentre le diga: pero ahora es cristiano, usted no era la que vea allá todos los sábados en la noche. Oiga, usted ahora es cristiano y no era yo el que lo veía a usted cambiar más de mujeres que de moto. Ese pecado era, pero Cristo me lavó. ¿Sabe cómo avergüenza usted a alguien que quiere avergonzarlo por su pasado? Dígale: Cristo me lavó y me limpió con su sangre y me ha dejado sin mancha, y ya soy libre de toda culpa delante de Dios. Porque hoy, en lugar de condenados, en lugar de excluidos y en lugar de culpables, por la sangre de Cristo hemos sido constituidos hijos de Dios, herederos de Dios y bienaventurados y salvos. Es lo que dice Apocalipsis 22:14. Acompáñeme, por favor. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Es cierto que una vez ofendimos y pecamos y deshonramos a Dios, pero la sangre de Cristo nos limpió porque Él nos amó. Gracias por seguirnos. Recuerda que estamos ubicados en la carrera 18B 5703, esquina del barrio Pueblo Nuevo, Barrancabermeja, Colombia. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Dios les bendiga.